Buenas tardes, hermanos. Es un culto vespertino de los domingos que siempre hemos aprovechado para aprender más sobre la doctrina bautista. La doctrina bautista quiere decir la doctrina de la Biblia, la forma bautista de interpretar las verdades bíblicas. Y hoy vamos a ver un tema muy valioso que es el amor y la restauración, porque el amor es tan grande como Dios mismo. Dios es amor. No Dios tiene amor, sino Dios es amor. Y toda su personalidad, todas sus acciones, todo su propósito, toda su intención, todas sus acciones son acciones de amor. Y aprendemos de Él a fin de aplicar y vivir el amor, porque lo que el hombre conoce del amor es como una caricatura del amor. Lo reduce al romanticismo que a veces sentimos, o lo reduce al sexo que se siente a veces, pero el amor es una forma de vivir y de vivir para otros y de edificar la vida de otros y de tener una relación profunda que no se pueda disolver de ninguna manera. El amor es muy grande y cada vez que conocemos más a Dios, conocemos más el amor. Así que hoy veremos el amor y la restauración según un pasaje bíblico muy específico que ahorita les digo. La iglesia está puesta por Dios para hacer la misión que Dios tiene para la humanidad y que fue iniciada desde el principio, que fue anunciada por la ley y por los profetas, y que vino a ser cumplida por el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo hizo la obra redentora, inició el proyecto de evangelio a todo el mundo, pagó el precio, cumplió la ley y dio el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la iglesia entonces es el cuerpo de Cristo, trabajando en el mundo para extender el reino de amor, la ley de amor, que es la palabra de Dios, que es la relación con Dios. La iglesia tiene 5 o 6 funciones más bien. Las englobamos en la palabra pesca, como un acróstico, que quiere decir P, proclamación, E, enseñanza, S, servicio, C, comunión, A, adoración. Y luego la R que va en pescar, que es la restauración. Realmente la restauración es la función que menos hace la iglesia y la que más debiera hacer, porque estamos aquí para ayudar a las personas a reencontrarse con Cristo, a reconciliarse con Dios, a reconciliarse entre ellas. Y la restauración es el toque final de la reconciliación. Es el perdón llevado al extremo perfecto. La restauración. La restauración es una función que la iglesia debe atender y debe realizar cada vez que alguien ha pecado, que alguien se ha peleado, que alguien se ha disgustado, que alguien se ha desanimado, que alguien se ha alejado. Cada vez que ocurre una vez, nosotros debiéramos estar ahí para restaurar, para ir a reencontrar a esa persona, a traerla con lazos de amor, como el Señor lo hace, y ayudarle en su reconciliación con Dios. Sin embargo, es una función que la iglesia realiza poco. Somos más bien descuidados y la gente se va y la gente se molesta, la gente se va y dice, pues nos encogemos de hombros y dice, pues ni modo, se fueron. Es una función altamente espiritual, no tiene nada de carnal, es totalmente espiritual esa función, es la esencia del evangelio. El evangelio es la reconciliación de los hombres con Dios por iniciativa de Dios y como respuesta de los seres humanos.
todo cristiano debe ser un restaurador, todo cristiano. Y ayudar a restaurar primeramente a los más cercanos, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, restaurarlos en su relación con Dios. Si no lo hacemos, no somos restauradores. Es la actividad que más nos asemeja al Señor Jesucristo. Es la actividad que da a conocer de qué espíritu somos. Porque el espíritu humano, el espíritu maligno que suele acompañarnos toda la vida, sobre todo cuando estamos lejos de Dios, no es reconciliador ni restaurador, es un espíritu más bien vengativo, un espíritu de división, de separación, de rechazo, de descalificación. Cuando vemos que alguien se porta mal, se desalienta, dice, no, pues ni modo, pues no lo necesitamos, ¿para qué le rogamos a nadie que se vaya? Y pensamos que el cristiano no debe ensuciarse las manos yendo por la oveja perdida y atraerlo de nuevo, que no es nuestra función. Pues si no quiere, allá él. Pensamos nosotros como seres humanos, pero el Señor sí vino a buscar y a salvar al que se había perdido, y al que se había perdido profundamente, como el ladrón de la cruz, como Zaqueo, como el endemoniado gadareno, como la mujer adúltera, como la mujer samaritana. Tantos ejemplos en la Biblia donde el Señor fue directamente hasta Gadara o hasta Samaria o hasta Jericó a encontrar a una persona que estaba profundamente perdida para restaurarla. Entonces, si no tenemos esa intención, no estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo una religión más, como hay miles de religiones. Pero la verdadera religión es hacer lo que el Señor vino a hacer y vivir el Evangelio atrayendo a otras personas. Realmente el que no recoge, el que no restaura, el que no reconcilia, el que no pacifica, el que no busca traer a las ovejas perdidas, hace lo contrario. Dice el Señor que conmigo no recoge, desparrama, o sea, pierde, o echa a perder, o tira por la borda lo que se tenía. Quien no practica la restauración hace exactamente lo contrario. Algunos dicen, no, pues debemos prohibirle a ese hermano que venga, hay que disciplinarlo, no permitirle el acceso a este templo por lo que hizo. Entonces lo estamos disciplinando, o lo estamos castigando, o lo estamos corrigiendo, o lo estamos vengando de él. Es una actitud muy humana, pero muy diabólica también, de que estamos descartando a los cristianos que se vayan, que se los lleve el demonio mejor, en vez de ir por ellos y ayudarles a restaurar. A veces un hermano, un ministro, un diácono, un pastor, un presidente, comete una falla seria, y todos pensamos de inmediato, debe ser destituido. Destituido puede ser una solución, no lo es. Puede ser un castigo, a lo mejor. Puede ser una pérdida, sí lo es. El destituir a alguien es una pérdida. A lo mejor es una disciplina, pero muchos ejercen esto como una venganza y no como una disciplina. En realidad debe ser parte de un proceso para que él regrese con más santidad, con más conocimiento, con más experiencia, con nuevas fuerzas a su lugar. Pero muchas veces el cristiano dice, vamos a arreglar esto mejor en la sesión de negocios, hermano, a ver qué piensa la iglesia, porque no estoy de acuerdo en que él siga adelante. Y le armamos un gran escándalo, una denigración, un conflicto, hacemos que la iglesia se divida en opiniones a favor y en contra, haya disgustos y muchas cosas que el Espíritu Santo no produce, que el Espíritu Santo no avala, que el Espíritu Santo no desea en la iglesia, porque estamos desparramando y derramando lo que el Señor había
ganado con su sangre, nosotros destituyendo, rechazando y vengándonos de alguien que nos hizo algún mal. Otro dice, vamos a ventilar esto en las plenarias de la convención, hermano. Hay que ventilarlo. La Biblia nunca dice eso. Dice, si alguien se comete una falta, ventílenlo en las plenarias. No dice así. Es el último de las opciones. Es que si no entendió cuando tú lo fuiste a buscar, cuando tú lo buscaste con amor, cuando fuiste con otros 2 o 3 testigos para hablar con él, ya al final de un proceso no quiso, entonces llévenlo a la iglesia para que sea tratado como un inconverso, dice así la Biblia. Pero hay muchos que todavía ni hablan con él, no han orado con él, no han orado por él, no se han preocupado de él y ya lo están destituyendo y corriendo en una sesión, en una dolorosa y escandalosa sesión. Y todo lo hacen los que no que están dispuestos a ir por la oveja perdida, los que no están dispuestos a ir a llevar la salud del evangelio. A veces un siervo de Dios, un hombre de trabajo de la iglesia cometió un error, pide ayuda, se le da asistencia, consejería, él ya está arrepentido y quiere volver a tomar parte en los trabajos de la iglesia y siempre habrá alguien que dice, no creo que se haya restaurado, eso lleva mucho tiempo, él no creo. Pues no es que estemos creyendo en el hermano, estamos creyendo en el poder del evangelio, estamos creyendo en la misericordia de Dios, esa es la que estamos creyendo. Y si alguien dice, no creo que se haya restaurado, quiere decir, no creo que Dios tenga el poder para andar restaurando a nadie. Es grave ponerse en un plan corrector cuando el Señor quiere que seamos restauradores. Hay hermanos que he oído decir, no, pero ese tipo de personas ya no se corrige, hermano, ese ya no se corrige. Y está derramando lo que el Señor quiere juntar. El que riega así se convierte en un acusador. Y sabemos quién es el acusador de los hermanos. Es el maligno. Y ese va a ser echado fuera, el acusador de los hermanos. Yo he oído un canto muy hermoso en el nuevo himnario popular que dice, si a tu hermano ves caer, sé un héroe, porque ahí tú debes ser el héroe que lo ayuda y que lo defiende y que lo rescata. Pero he oído otra letra, una letra muy horrible, que sin embargo es la que vive muchos cristianos, muchos bautistas. Dice, si a tu hermano ves caer, dale un palo, si se quiere levantar, dale otro, dale sin parar, no lo dejes arribar. Si a tu hermano ves caer, dale un palo. Y suena gracioso, suena chistoso, suena hereje, pero así vive mucha gente cuando un hermano comete un error, comete un pecado. En ese momento hay que apalearlo, y hay que acabar con él y que se vaya. Si es posible que se vaya de la iglesia y de nuestra convención. Y si quiere volver a formar parte de la convención nacional, hay que avisarles allá. Hay que mandar una carta para que sepan lo que hizo aquí y estén advertidos. ¿Y dónde quedó la restauración? No se ejerció, no se buscó, no se deseó, cuando que el Señor nos manda a hacerlo. Un restaurador debe tener varias cualidades espirituales, porque no cualquiera restaura, no cualquiera. Debe primero tener un verdadero amor al Señor, amor a la obra, amor a sus prójimos, amor a sus hermanos. Amar al que cayó en un error. Debe tener una cualidad que es ser perdonador. No vengador, sino perdonador. Debe tener entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, qué Dios quiere hacer con alguien que ha fallado. ¿Qué quiso hacer Dios con Pedro? Quiso hacer con todos los que fallaron, con David, con Salomón, con tantos personajes bíblicos que fallaron. ¿Qué hizo el Señor con ellos? ¿Qué hizo con Zaqueo?
que hizo con tantos pecadores. Otra cualidad espiritual del restaurador es que debe tener paciencia, porque tal vez no cambie, no se transforme y no se restaure tan rápidamente. Llevará un proceso. Debe tener gracia para trabajar en lo que Dios quiere y gracia para alcanzar y convencer al que anda en error. Debe tener mansedumbre, no ser un castigador, no ser un ofensor, no ser un gritón, no ser un regañón, sino tener mansedumbre. Y debe tener autoridad de Dios, decirle: en el nombre del Señor te ruego que te reconcilies con Dios. Como si Dios rogase por medio nuestro, te ruego en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. Eso dice Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 5. Los pastores, los líderes, los ministros, los maestros, los consejeros de departamentos deben ir por la oveja perdida. Deben ser perdonadores activos, que han perdonado muchas cosas, a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus congregaciones. Deben practicar frecuentemente la amonestación personal, estando tú y él solos. Eso es valioso, es la herramienta más valiosa de la restauración. Ir a un lugar donde no está nadie y hablar con él y amonestarle en el nombre del Señor. Eso consigue muchas cosas, muchas bendiciones. Debe ejercer el siervo de Dios la reconciliación, debe interceder ante el Señor por su hermano que cayó, y debe interceder ante la iglesia, y debe interceder ante la convención, y debe interceder ante quien haya sido ofendido para conseguir su plena restauración. En lugar de andarlo denunciando y acusando y señalando y advirtiéndole a todo lo peligroso que es ese amigo, es que hay que interceder por él. Interceder. Mucho recuerdo aquel Bernabé que fue por Pablo y vino y se lo presentó a los apóstoles porque todos lo querían apedrear, ¿no? Los judíos cristianos lo querían apedrear porque él había presidido la iglesia, tenía un pasado terrible, Pablo, y lo querían acabar. Pero Bernabé intercedió por él ante los apóstoles. Y terminando dándose las manos Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, con Pablo, por la misión restauradora de Bernabé. Así que es una función bien alta, bien espiritual y bien gloriosa. Porque un pacificador es un hijo de Dios, recuerden eso. Y se debe buscar la restauración total. Si él había sido pastor, si él había sido ministro, si él había sido presidente de algo, que él vuelva a tener ese lugar. Después de que falló, de que cayó, de que cometió un error, en ese momento empezaste a restaurarlo para que regrese al mismo punto. Hace algunos años, que serán unos 7 años, yo fui cesado de una presidencia de la Comisión Regional. Ustedes se enterarían. Y aunque no hubo una falla grave, sí se dijeron cosas terribles en las cartas para boletinarme. A mí me preocupaba que estos siervos de Dios estuvieran mintiendo, pero más que si las iglesias lo fueran a creer, porque nadie lo creyó. Pero sí vi cómo se boletinaba y se agredía mucho a mi persona y mi actuación. Pasó ese año y el siguiente año, el segundo año, se volvieron a hacer las listas de los candidatos para ocupar los puestos de la convención regional en el siguiente periodo. Y me hablaron los hermanos de la mesa directiva: hermano Samuel, mira, estamos haciendo la lista de candidatos y te tenemos aquí apuntado para ocupar un puesto. ¿Lo aceptarías? Dije, pero ¿cuál puesto me quieren dar? Presidente de la convención.
Hermanos, ¿no se acuerdan lo que pasó cuando yo era presidente? Me tuvieron que quitar. No, Samuel, no. Todos los hermanos quisieran que tú vuelvas a ser presidente porque pensamos que fue injusto y que tú debes ejercer ese puesto de nuevo y por periodos completos. Claro que me dio mucho gusto esa propuesta, no acepté ser presidente, dije ya tengo otros quehaceres con la Convención Nacional, pero puedo estar en un puesto de menos responsabilidad donde pueda así ejercer algún apoyo a la Convención y me nombraron segundo vicepresidente. Pero eso habló de un proceso de restauración que me pusieron otra vez en el mismo puesto y me querían poner como presidente otra vez, ¿no? Me dio mucho gusto la intención y el sentir de todos ellos porque estaban actuando restauradoramente. Así que les puedo decir que sí funciona y sí es muy bueno que así seamos. La base bíblica es muy abundante, hermano. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre y considérense a sí mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Y Judas, eso fue en Gálatas 6:1. En Judas, el hermano del Señor Jesús dijo, consérvense en amor, esperando la misericordia del Señor. A los que dudan, convénzanlos. Y a otros, sálvenlos del fuego y tengan misericordia con temor. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Convencer a los que dudan, reanimar a los que se van, rescatarlos del fuego si se están extraviando. Es la misión que el Señor Jesús vino a hacer y que la iglesia debe ejercer y que los líderes de la iglesia deben vivir. En 2 carta Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, ¿qué hombres fallaron y ofendieron a Dios en la Biblia? Noé, que se embriagó. Abraham, que mintió diciendo que su esposa era su hermana. Jacob, que engañó a su suegro. Moisés, que hizo varias falas rabietas y rompió la vara en la piedra. Jefté, que tuvo que matar a su hija. Gedeón, que dejó ahí un pectoral para fomentar la idolatría. Sansón, no se diga, el rey David, que pecó con Betsabé, entre otras cosas. Salomón, que permitió la idolatría entre sus mujeres. Pedro, que lo negó delante de los siervos de Anás y Caifás. Juan Marcos, que abandonó el primer viaje misionero. La iglesia de Corinto, que desconoció a Pablo tantas veces. La iglesia en Éfeso, la iglesia en la Odisea. Tantas veces que hemos fallado. Y en ninguno de esos casos el Señor los desechó para siempre. Antes los volvió a llamar en segunda oportunidad y en tercera oportunidad para que ellos siguieran al frente y les restauró plenamente. De hecho, la invitación más hermosa que hay en el libro del Apocalipsis y tal vez en la Biblia, Dios se la pronuncia a la Odisea, que fue la peor de las iglesias. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La acción del Señor es que envía a un profeta, a un siervo suyo, a un consejero, a un líder, a un diácono, a un ministro, para amonestar individualmente a la persona que falló. Al mismo tiempo, Él envía a su Espíritu Santo para redarguirle de pecado y lo fortalece con su palabra. Luego el Señor lo rehabilita y lo restaura y le da nueva oportunidad para servir. Creo que eso está clarísimo en la Biblia y nos toca vivirlo, hermanos. Vamos a orar. Señor, permite que seamos una iglesia restauradora, reconciliadora y pacificadora, y que dejemos de ser vengativos y de desechar a hermanos que tú amas
por los cuales Cristo murió. Permítanos llevar un evangelio real en nuestras vidas. Dice a los hermanos que están conectados, que están en diferentes lugares y ciudades, pues lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.